que viene aquí a violentarnos todo y nuestro juego y todo cómo estamos aquí organizados, ¿no? ¿Qué quieres lograr? Digo, ¿qué quiero lograr? Sentar un presidente. El presidente de la federación no puede ser el presidente del club más deudor de todo el circuito y que encima le dejen jugar y que encima hayan quitado la franquicia a otro club en base en adeudos que no son ni la mitad de lo que deben ustedes. Y empiezan otros jugadores a decir, es cierto, el Atlas me debe, el Atlas me debe, se empiezan a animar, se empieza a animar todo el tema y en esa confusión me citan para que yo les entregue los pagarés, me presento en la federación y el secretario intenta arrebatármelos. Yo le digo, a ver, vamos a ser claros, yo le entrego los pagarés contra el dinero, yo no veo el dinero, le entrego los pagarés. Me dice, no, es que no has entendido, tú me entregas los pagarés a mí y yo te pago después y te me largas ahorita. Entonces, todo esto está grabado. Posteriormente lo presenté yo en Televisión Nacional para yo decirles, señores, no estoy jugando, es decir, esto está sucediendo aquí. No quieren pagar y salen en la prensa a decir que no reconocen ni siquiera que soy el representante de Eduardo Solari. Eduardo Solari se comunica desde Argentina para decir, es una burla lo que está pasando, que no estén pagando. Es una burla que el presidente de la federación permita que su club proceda de esa forma. 48 horas después de esa grabación que salió en Televisión Nacional, me llama Alberto de la Torre y me dice, oye, vamos a arreglar todo esto. Después de 8 meses que ni siquiera había dado la cara. Pero lo que más me sorprendió fue que él me dijo, la verdad es que a mí como me habían dicho que tú grabaste al secretario de la federación, yo la idea que tenía, dije, este abogado corrupto que nos quiere, hacer la jugarreta, ¿no? Dije, a ver, ¿cuál jugarreta? Tú estás haciéndole jugarreta aquí a todos. O sea, realmente el que está violentando todo eres tú. 48 horas después, fue un poquito más, apareció el pago de las arcas de la federación, que es algo que todavía nadie sabe dónde están esas arcas, ¿no? Pero las arcas de la federación, todo el manejo del dinero. Que dicho sea de paso, en los 90 era muy común que dijeran que el fútbol era un cliché, el fútbol no es negocio. Como en los 90 yo crecí con esa idea de decir, no es un negocio el fútbol, pues son las damas de la caridad, todos los que están ahí, porque llevan ahí 16 años, 20 años ahí metidos, qué bárbaro, ¿no? Qué altruismo. Es algo que siempre lo manejaron así. Y ahora te das cuenta de que no, pues no era eso, simplemente decían eso para que, pues no, pues al IVA va y los 40 ladrones, no los 100 ladrones, es decir, nada más nosotros, ¿no? Entonces, lo digo en ese tono porque realmente a mí me preocupaba mucho que esa realidad era el espejo de muchas realidades dentro del país, ¿no? Y decía, no es posible que algo con el deporte se juegue de esa forma o que lo tengan todo en la opacidad. Se logró eso en ese momento. A partir de ahí cambiaron esas situaciones. El presidente de la federación en ese momento ya no puede ser presidente de un club. Se hicieron los reglamentos para poder dar acceso a controversias y garantizar un proceso justo, ¿no? Y ese fue el parteaguas donde yo a raíz de ahí me quedo en México y empiezo a atender otros asuntos. ¿Qué pasó con eso? Y se van a sorprender, a pesar de que todos me habían recomendado de que no iba a hacer nada o que me iban a bloquear. Ciertamente si le preguntan a Alejandro Rodríguez, el directivo de Tigres, decía, oye, no, después de ese asunto decía, pues tú eres como persona non grata en la federación, porque, pues ¿cómo? Grabaste al secretario general. Le dije, mira, fue una medida extrema, que únicamente de esa forma iban a saber lo que se estaba ventilando adentro. Y lo que me estaba diciendo el señor, aparte, no le grabé una conversación él con alguien, le digo, lo que me está diciendo a mí, de que efectivamente no iba a pagar y que él hacía en la federación lo que él quería. Y yo a pregunta expresa, yo le digo, algún día les voy a poner la grabación, le digo, ¿está usted de acuerdo que está violando el artículo del estatuto, el reglamento y todas las normas internacionales? Yo quiero lo que yo quiero. Muy bien. A raíz de ahí, me contrató la federación para darles un curso de Derecho del Deporte a todos los directivos de la primera división. Por eso, el que vieron ahí, que era
Simón Pérez, que es el abogado de la Federación Mexicana de Fútbol, fue alumno mío. A mí lo que me sorprendió es que la gran mayoría de ellos no conocían el reglamento. ¿Por qué? Porque para ser directivo no necesitabas tener un conocimiento o experiencia previa. En muchas ocasiones eres el amigo de alguien, ¿no? O el compadre que llega y no necesitas saber mucho, nada más que te guste el fútbol y ahí estás. Una experiencia muy agradable porque pude contribuir a que ellos tuvieran un conocimiento mayor y que las cosas que fuesen ellos manejando tuviera un nivel un poquito más profesional. Con el tema, seguimos adelante, en controversias, una vez que se decide, uno puede apelar a la FIFA o al TAS. Hay un ingrediente muy interesante que tienen que saber. Uno puede recurrir a los tribunales locales, desde luego. O sea, uno puede ir, en vez de ir a la federación, uno puede ir a la Junta de Conciliación y Arbitraje y decir, a mí no me incumplieron mi contrato, quiero que me paguen. ¿Qué pasa si uno va a la Junta de Conciliación y Arbitraje o al fuero local en vez de a la FIFA o a la federación? Además de la apelación, que muy probablemente si uno va a la Junta de Conciliación y Arbitraje, ganaría el caso inmediatamente siendo el jugador. Sí, detrás. Tienes que comprobar una relación laboral, primeramente. Sí, con un contrato, digamos. O sea, uno llega con su contrato y dice, a mí no me cumplieron. Caso Chamagol, que ahorita lo vamos a platicar. La Junta dice perfectamente que es el contrato, establece la relación laboral, le deben de pagar, le pagan. La Federación Mexicana de Fútbol lo que hace es, si tú acudes al fuero local, automáticamente te quito tu licencia de jugador. ¿Por qué? Porque yo te estoy dando los mecanismos internos para resolver las controversias, sin necesidad de ir al fuero local. Que al final del día, el Tribunal Internacional de Arbitraje es un arbitraje. Los arbitrajes funcionan cuando el fuero local no está tan especializado. Y para temas de derecho del deporte, o las aristas que tiene el derecho del deporte, se recomienda ir con especialistas en derecho del deporte en esos tribunales. Ese es el distingo que se hace y es la motivación. Antes FIFA te obligaba, ahora lo modificaron. En gran medida, ¿por qué? Porque no te puedo yo quitar tu derecho constitucional a acudir a la justicia local, ¿no? Lo que sí puedo hacer es, si haces eso, que pierdas tus derechos como afiliado, por así decirlo. Entonces, la recomendación es que acuden a los fueros deportivos, ¿no? Seguimos adelante, porque les quiero platicar del caso... ¿Seguimos? El caso Solari, ya se los comenté, contratos de impunidad y compadrazgo. Caso Solari, le pagaron. Y eso fue el detonante para muchas cosas. Modificamos los reglamentos en la federación, participé en las mesas de trabajo para organizar el sistema adecuado y homologado con la FIFA, de modo que ya no hubiese esas divergencias cuando fueran a apelar, ¿no? ¿Seguimos? El caso Chamagol, y ahí creo que tenemos un video de Sebastián. Sebastián González es un jugador chileno que llegó a Tigres siendo campeón goleador con el Atlante. Y de hecho uno de los jugadores que tenía más capacidad futbolística en ese momento. Sebastián González construye su propio personaje en el cuento del fútbol. Le da rasgos y características únicas a su alter ego. Se representa a sí mismo cada que se apodera del balón. Desde su llegada a México en 2002, mostró ese ángel que los grandes personajes tienen. Fue entonces cuando conocimos a Chamagol. Sebastián ha escrito su historia y la ha compartido en entregas semanales. Lo cierto es que la trama ha tenido de todo: goles, fama, prestigio, éxito, pero también dilemas, fracasos y lesiones. Chamagol hizo época con el Atlante, que encontró en él su propia esencia, algo que siempre ha hecho soñar a los de abajo. Se volvió ídolo, se acostumbró a anotar cada semana y quiso hacer una celebración continental
al asociar sus festejos con los personajes de Chespirito. Hablar del Atlante era hablar de Chamagol, pero hablar de él era también hablar de los Potros y todo lo referente a ellos. Una sociedad perfecta que un día se rompió cuando le llegó el gran detonante en la historia de los ídolos. Un jugoso contrato con Tigres lo puso en un dilema. Y un dilema es un problema que puede resolverse mediante dos soluciones, ninguna de las cuales es completamente aceptable. Dejó al Atlante en 2006 y empezó a desmoronarse la sólida personalidad del personaje. Cada vez le llamaban más por su nombre y dejaban el Chamagol para tiempos pasados. Con Tigres no pudo volver a ser lo que había sido, y así empezaron los préstamos. Veracruz, Olimpo de Argentina, Tecos, y luego en León acabó de vivir momentos que lo cegaron. Volvió a encontrar el gol, pero se dio cuenta que el cariño de la afición se gana con muchas cosas más que batiendo redes. Dejó México de nueva cuenta, lo prestaron a su querido Colo-Colo, y por esos azares de la vida acabó jugando en Chipre. En la lejanía, Sebastián González entendió que para recuperar al Chamagol había que vestir de azul y grana. Ahora está ante otro dilema más profundo: volver a llenarse de vida o iniciar la discreta retirada del juego de su vida. Sebastián llega al despacho. Los chilenos son muy sensibles, muy sentimentales. El que conozco un chileno se puede dar cuenta de eso. Siempre extrañan mucho a su país y son muy sensibles, ¿no? Por lo menos los que yo conozco. Y el Chamagol llegó y estaba llorando. Y me dice: Eduardo, venía por recomendación de un exalumno mío. Me dice: yo sé que tú eres un abogado que me va a proteger y que va a ver por mí, y yo quiero, con palabras altisonantes, dijo: quiero que te fregues a Tigres. Le dije: mira, yo como Rayado siempre he querido eso. No. Dije: no, pero vamos a dejar esto en el plano profesional y jurídico. Le dije: vamos a ver tu caso. Yo sabía por la prensa un poco lo que había pasado con él, que después llegó a Tigres y se acabó su carrera, y cada 6 meses lo trajeron en un equipo diferente hasta estar en un equipo de una división inferior, de primera, que era el León. Y me dijo: pero cuéntamelo. Y él realmente estaba dolido. Y dice: yo realmente no quiero dinero. Muy diferente que el caso del Kikín. El Kikín sí tenía un poquito más de ambición. Chamagol dijo: no, yo lo que quiero es, o sea, descargar mi venganza. Y bueno, ya fue un tema ya de tratar de aconsejarlo y jurídicamente decirle: mira, pues sí tienes, tú ya tienes un contrato. Él estaba a préstamo en León y el abogado de León fue alumno mío. Entonces le digo: oye, ¿qué está pasando con esto? Me dice: mira, yo no sé qué pretende Tigres, pero nosotros ya finiquitamos el préstamo, incluso le pagamos al Chamagol, y todo eso está registrado en su expediente en la federación. Dije: pues está muy raro lo que quiere hacer Tigres, pero bueno. ¿Cómo se resuelve esto? Pues vamos a controversias. Y en controversias es una instancia de amigable composición. O sea, no es un ataque, es vamos a ponernos de acuerdo, no te estás poniendo de acuerdo con tu jugador, vamos en controversias, enfrente del juez nos ponemos de acuerdo, y si no, pues que sea una resolución. Citan a Tigres y no se presentan. Desde ahí, y el Chamagol se puso como loco, o sea, llorando, y te dije, ve cómo son. Dije: no, espérame, ya los conozco, no te preocupes. Él quería regresarse a Chile a jugar con Colo-Colo. Hablo yo con los de Tigres y me dicen: oye, es que no tiene, él tiene contrato con León, no debe estar con nosotros, no lo vamos a dejar entrenar. Obviamente le digo: tú preséntate a entrenar porque es tu trabajo, para que no te vayan a acusar de incumplimiento de contrato. Vas con un notario que avale que tú te presentaste a entrenar y que no te dejaron entrenar. Y así lo hizo. No lo dejaron entrenar. Igual que muchos otros casos, no puedes entrenar. Aquí lo regresaron de una concentración, es decir, algo que ha pasado en otras ocasiones. ¿Qué sucedió? Llegan los abogados de Tigres, por fin, a la reunión y dicen: no, él tiene que presentarse a jugar en León. Y el abogado de León dice: a ver, aquí delante de todos, yo ya finiquité con él y aquí está en el expediente de la federación. Volteo a ver a los abogados de Tigres y los abogados de Tigres dicen: no, para nosotros él es jugador de León.
dice el juez de controversias, el señor Rocha Vandala, que en paz descanse, dice, a ver, yo lo que veo aquí es que el señor Sebastián González ya no tiene contrato con León y tiene contrato vigente con Tigres. Es lo que yo veo, no sé ustedes cómo lo vean. Dice Tigres, ¿puedo hacer una llamada por teléfono a Monterrey? Sí, se salen y en el momento que se salen, dicen, todos comentan ahí, oye, no, pues es imposible. Aquí está aquí está el expediente, ni siquiera han venido a consultarlo. Regresan y dicen, no, nos vamos a la controversia. Yo dije, bueno, pues, la verdad es que no quería cobrar, pero pues no hay remedio, pues cobremos, ¿no? Y se va a la controversia el asunto. Hablo yo con los de Tigres, digo, ¿cómo es posible que te hacía la controversia cuando está certificado por la federación? Ellos tenían su dicho, procedieron de esa forma, y eso fue también un detonante para que en Cemex, que es la empresa que atiende esa energía deportiva, cambiaran un poquito eso, decir, oye, como que no pensábamos que era una forma y es distinta, ¿no? Al final Chama gana el caso para jugar a Colo-Colo y eso sentó un precedente. ¿Para qué? Yo lo digo alegremente, Sinergia Deportiva y los abogados de Cemex empezaron a tener cursos de Derecho al Deporte para poder aprender un poco la materia y que no les volviese a pasar ese tipo de cosas. Ese es un tema de contratos y transferencias muy puntual donde el jugador queda muy dolido con su directiva de un asunto que se puede resolver. Si yo les cuento lo que Chamagol decía, ¿por qué estuvieron jugando 6 meses en cada lugar? Porque en una ocasión metió un gol, hizo la seña así de paguen a la directiva y la directiva dijo, ya está, este se va a ir 6 meses a donde sea, aunque juegue en una división inferior, lo cual hasta cierto punto es ilegal. Cuando vino Kikín Fonseca del Benfica a Tigres, que participé en el diseño del contrato, uno de los temas era que no podía bajar de división, de categoría. O sea, no podían ponerlo él a jugar en un lugar que no fuera el equipo de primera división. Que luego resultó medio complicado, porque como ellos, por ese contrato, no podían aplicarle lo mismo que al Chamagol, tenías al Kikín Fonseca en la banca comiendo palomitas porque no lo metían a jugar. Lo cual resultó un poquito ofensivo, pero entonces decían, bueno, es que la directiva ya no podía hacer lo mismo que hacía con otros jugadores. ¿Por qué? Porque acotamos eso, ¿no? En el caso de Kikín Fonseca, él al terminar casi al terminar su contrato, él quería que le pagaran lo que restaba de su contrato, lo cual era una fortuna. Kikín Fonseca ganaba una cantidad bastante grande de dinero, lo cual, desde mi particular punto de vista, era, ya estuviste tantos años ganando esta cantidad de dinero y ni siquiera jugabas, pues como que ya no es necesario tampoco violentar tanto el tema. Él lo vio de una forma distinta y, como vimos en el video, en lo que resultó cuando fue a pedir asesoría es un personaje del fútbol nacional que ni siquiera tiene título de derecho, pero se ostenta como abogada y representante de jugadores. ¿Qué es lo que sucede? Con esos personajes que te cobran un dinero para supuestamente darte una representación y luego aparece como testigo en contra tuyo. Imagínense eso. Eso es lo que decía Eduardo Solari. Aquí los abogados se venden. Te van a representar a ti y en vez de representarte a ti, ellos ven por sus intereses particulares y dicen, no, pues ¿quién es la contraparte? Oye, no, pues es Televisa, es Cemex, es cervecería, es cualquier empresa grande. No, pues a mí me conviene estar bien con ellos. Entonces, ¿qué? Pues aquí mi cliente pues es extranjero o es un jugador, pues me vendo. Genera una situación bastante desagradable donde luego se va creando una mala fama del deporte en México, del fútbol en particular, ¿no? En el caso de Kikín, pues sucedió eso, tal cual, como lo dijo ahí. Y este video es de hace 2, 3 semanas, tal cual. La abogada, cuasi abogada que yo contraté, se vendió y aparte era testigo en contra mío. Sí son muy necesarios, sí son muy necesarios los abogados
en todos los ámbitos de la vida nacional. Yo les... ¿Venía otro o no? ¿Seguimos adelante? ¿Ya? Yo lo que les quiero, los quiero invitar a centrar el tema de preguntas y respuestas, jóvenes, es a tratar de influir positivamente en el ámbito en los que ustedes decidan participar. Cuando yo estaba estudiante, la gran mayoría quería corporativo, fiscal, porque decían, no, es que yo conozco un abogado que tiene un Mercedes que es fiscalista, ¿no? Bueno, son diferentes motivaciones. A mí, por las experiencias que tuve durante mi vida, esa no fue mi motivación principal. Mi motivación principal siempre ha sido y es influir positivamente en los demás. Yo vi un campo, y como se los platiqué ahora, como se me presentaron las cosas, para poder combatir la corrupción desde un punto o una área que es el deporte, y poder demostrar que con un poco de convicción es posible lograrlo. A pesar de que todo el mundo me decía que era imposible, fue posible. Ya no le estoy platicando algo a tiempo futuro de que podría ser, no, fue posible. Pero darle continuidad a eso, es muy necesario tener abogados comprometidos. No solamente con tus intereses particulares, lógico, todos tenemos que mantenernos de algo, tener que trabajar en diferentes áreas, pero tener ese firme compromiso de influir positivamente para generar un cambio en el área en la que ustedes decidan. En cada área que ustedes se van a desempeñar, o que algunos de ustedes están desempeñando, hay temas oscuros, hay temas no transparentes, hay temas que se pueden mejorar. Pero ahí depende de la convicción de cada uno y de la trascendencia que cada uno de ustedes decida tener y la influencia en la vida nacional. Cuando volteen a ver para atrás y digan, bueno, quizás con esto no gane dinero, que dicho sea de paso, en el derecho del deporte sí se gana bastante bien, ¿no? Se gana en un caso de estos, si se pueden imaginar, el caso del Kikín Fonseca era un caso de $3 millones. Imaginen ustedes, el contrato era un contrato bastante jugoso, ¿no? Entonces, no es la motivación principal esa, sino el decir, vamos generando cambios, y los cambios se han ido generando. La reglamentación cambió. Seguramente si no hubiéramos tenido nosotros la oportunidad de defender a Solari, no lo hubiesen cambiado. Y se va modificando. Las personas que tienen otro tipo de intereses van modificando las cosas para poderse salir, pero siempre que hay un contrapeso, podremos garantizar, o vamos a poder garantizar, que existe un equilibrio. Y eso es a donde tenemos que apuntar. ¿Tiene alguna...? Déjame su... Dejamos un espacio. Si tienen alguna pregunta, ¿sí? Y yo te vamos allá. ¿Tu nombre? Rodrigo. La forma de destruirlo es a través de jugadores que incluso tengan más poder que los presidentes, Rafa Márquez, no sé. Pero lo que a mí me impresiona es que gente como Andrés Fassi, presidente del club que se supone que es el ejemplo de México. Pachuca. Si ve diciendo, o sea, para que sí. Los demás, sí, porque... Claro. Pachuca acepte descaradamente, y lo dijo en una televisora deportiva, en un canal deportivo, acepte descaradamente el hecho de que sí, que el pacto de caballeros es eso, es un contrato jugoso para que se queden callados los jugadores importantes de esta forma, que los jugadores con menos categoría no tengan el poder. Entonces, ¿qué puedo hacer yo como representante? ¿Qué puede hacer el jugador para evitar estos problemas? O sea, tal vez incluso no jugar en México, no sé. Para poner en contexto, el pacto de caballeros es un acuerdo que tienen los directivos
para que si un jugador comete algún atentado en contra de los intereses del club con el que esté participando, los demás clubes evitan contratarlo, ¿no? O si un jugador de un determinado club sale a jugar a Europa, el derecho de preferencia cuando regrese lo tiene el club del cual salió, ¿no? Es un pacto que violenta la normativa y por eso dicen que es un pacto de caballeros. Es decir, dado que no lo podemos hacer abiertamente, vamos a ponernos de acuerdo nosotros aquí. Es como un pacto de impunidad, ¿no? El que viole ese pacto, pues los otros clubes van a tomar medidas o represalias en contra de ellos.